Bueno, cuando hacemos referencia a cubiertas verdes, estamos pensando en un sistema de ingeniería que permite disponer de naturaleza viva, o sea, plantas, en las cubiertas de las edificaciones. Pueden ser en techos planos o inclinados. Y tenemos una variedad disponible como una carpeta continua de césped, gramíneas, suculentas, también puede haber aromáticas, comestibles, plantas, arbustos, árboles. Y hay distintas categorías. Tenemos cubiertas accesibles, que está dentro de la categoría intensiva. Son de mayor mantenimiento, los sustratos son más espesos. O sea, estamos haciendo referencia a tener un jardín en el techo de nuestra casa, lo que es una azotea árida, transformarla en un jardín. Exactamente, generando un espacio de recreación donde antes no estaba pensado. Por lo tanto, hay que pensar en una estructura de soporte reforzada para albergar especies mayores como árboles o arbustos, también en un mayor mantenimiento, un sistema de riego. Y también tenemos una categoría más chica, que sería una cubierta no accesible para uso. Estamos hablando de las extensivas. Generalmente el sustrato es más chico, de 5 a 15 centímetros. Tenemos especies de poco requerimiento de humedad como suculentas, césped, gramíneas. Y ahí estamos viendo que no necesitamos un sistema de riego, el costo es menor. Tenemos que siempre verificar el tema estructural. Una de las grandes preguntas que aqueja a la gente es: ¿puedo adaptar esta nueva tecnología a los proyectos y a las construcciones existentes? Y a su vez quisiéramos saber qué tipo de beneficios pueden acarrearme este tipo de opción. Los beneficios que acarrea este tipo de opción no solo son los ambientales, es decir, ayudar al nicho ecológico, a la ecología en general, sino que también aportan beneficios al hogar mismo y al edificio donde se instale este tipo de estructuras. Pero eso nos va a hablar la arquitecta Fernanda Rocha. También un edificio, o sea, un conjunto de viviendas en vertical. También puede ser solamente una terraza, un techo no accesible, pero que incremente un valor visual, mejorando el entorno de esa edificación en relación al paisaje. Ahora también, ¿qué otros beneficios técnicos podemos aportar a la vivienda el optar por tener una cubierta verde? Llámese, por ejemplo, aislaciones hidráulicas o térmicas. Contanos qué beneficios obtiene el habitante de esa vivienda. Tenemos ahorro energético con estas cubiertas porque son muy buenos aislantes térmicos y acústicos. También van a posibilitar el ahorro económico en cuanto a que multiplican la vida útil del material, o sea, de las membranas, porque no van a estar expuestas a la radiación solar, a la dilatación y contracción del material, prolongando su vida y también generando espacios muy acogedores en el interior, porque permite que no ingrese el calor de la radiación solar directa, como lo hace en una superficie cementicia como una losa o una cubierta metálica como una chapa, en donde por inercia térmica, que es una cualidad del material, en donde recibe el calor todo el día y lo pasa al interior. Las cubiertas verdes son una nueva opción para incorporar tanto en nuestros proyectos como en las viviendas y construcciones ya existentes. Pero hay una duda: ¿es posible instalarlos en todo tipo de proyectos y en todo tipo de estructuras ya construidas? Y aparte, Gustavo, comentanos otro aspecto que también la gente se pregunta, que
tipo de cuestiones implica? Bueno, implica un montón de infraestructura que hay que colocar sobre los techos, pero lo importante, sobre todo en este proceso de beneficioso de tener cubiertas verdes, no solo para la parte doméstica, sino también para grandes edificios. Por lo tanto, el Consejo Deliberante ha aprobado y ha dado ciertos beneficios a la gente que acceda a ese tipo de, digamos, nueva arquitectura. Estamos hablando que con el crecimiento demográfico exponencial que se ha dado en los últimos 40, 50 años, las ciudades han aumentado la superficie pavimentada, eliminando las superficies absorbentes, que son los espacios verdes. Esto genera un impedimento para la absorción de las aguas de lluvias, que son a su vez más frecuentes, por lo que saturan las redes pluviales. Claro. O sea, no se produce una retención. Exacto. Una absorción, entonces estamos provocando colapso en las redes pluviales, como también en las redes eléctricas, porque los materiales que utilizamos en las edificaciones no son buenos aislantes térmicos, saturando así las redes eléctricas por la necesidad de refrigeración y calefacción en el caso de no haber gas natural. Por lo tanto, la utilización de superficies verdes van a darnos ese alivio en cuanto a escurrimiento del agua. También nos van a facilitar el aprovechamiento de las aguas de lluvias porque la vegetación va a absorber los materiales pesados, los contaminantes y también vamos a generar hábitat para especies vegetales, mejorando el ecosistema urbano frente a la agresión del cemento. Todos nos preguntamos por el peso de las cubiertas verdes y en la forma que puede afectar a la estructura de nuestras viviendas o construcciones. Fernanda nos explica cuáles son las implicancias. Si pensamos en la primera categoría, en la segunda categoría que mencioné, que es la extensiva, que generalmente son inaccesibles, que son más livianas, estamos pensando en una estructura de madera, por ejemplo, es lo que vos haces referencia, y el peso en relación de las tejas estaríamos compensando con el paquete de sustrato, de material drenante. Por lo tanto, es liviana, pero tenemos que tener en cuenta que va a pesar entre 50 y 150 kilos el metro cuadrado. Para el diseño de una cubierta verde, ya sea en un proyecto nuevo como en una construcción existente, tenemos que tener en cuenta varios factores. Fernanda ahora los explica. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando queremos encarar el diseño de un techo verde, todas las variantes disponibles para poder concretar esa idea. Vamos a tener en cuenta el clima de la zona, la cantidad de precipitaciones, si el cliente va a querer un techo con mayor o menor mantenimiento, mayor o menor costo, si la estructura que tenemos disponible va a resistir ese peso extra o si debemos reforzarla. También de acuerdo a los futuros habitantes, o sea, las especies, tenemos que diseñar aquellos reservorios para las raíces también, de si es un arbusto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en el caso de las terrazas accesibles, que son similares a los jardines en nuestras casas, si necesitamos o deseamos colocar especies de mayor tamaño, como arbustos o árboles, no vamos a completar el volumen total de la terraza con un sustrato alto por ejemplo, hay especies que necesitan 80 centímetros. Entonces, vamos a diseñar, como el jardín, donde va a haber espacios que necesiten mayor volumen y lo podemos hacer con canteros, generando taludes, pueden ser macetas, tachos cortados. De esa manera vamos a darle el volumen que la planta necesita para el desarrollo. Uno de los temas principales que todo propietario o consorcio o futuro propietario también se pregunta, ¿es una posibilidad económica de poder tenerlo? Bueno, hay una comparación de los distintos costos entre las cubiertas tradicionales y la cubierta verde.
Estamos pensando que es una alternativa, pero es un 30-50% más caro que un techo convencional, porque estamos agregando todos estos elementos de los cuales yo desarrollé. Pero hay que tener en cuenta la amortización en el tiempo y los beneficios que nos traen a nivel económico, ambiental. También pensamos en que se incrementa el valor de la vivienda utilizando un espacio de recreación que antes no estaba pensado como tal, sumado a que los terrenos hoy en día son angostos, que uno construye una vivienda y queda poca superficie de vegetación. Entonces estamos incrementando ese espacio cuando no estaba pensado. Y en el caso de una cubierta de chapa, sí, vemos que una cubierta de chapa es mucho más económico, pero una cubierta de teja, con el tiempo las tejas se rompen, tenemos que hacerle un mantenimiento continuo.